Cuba fue una de las primeras islas descubiertas por Cristóbal Colón en los últimos años del siglo XV, y desde entonces, durante casi 4 siglos, permanecerá bajo el dominio español. La Habana era una de las metrópolis más importantes de Centroamérica y las Antillas. El 16.4% de la población económicamente activa estaba constituida por obreros, un porcentaje superior al de Rusia en 1917. Además, habría que añadir un 37% de los trabajadores del sector terciario. En 1953, Cuba ocupaba el número 22 en el mundo en médicos por habitantes, con 128.6 por cada 100.000. Su tasa de mortalidad era de 5.8 en ese entonces, ocupando el tercer lugar en el mundo, mientras que la de Estados Unidos era de 9.5. Con respecto al tema de la salud pública, en 1958 Cuba tenía una población de 6.630.921 habitantes. En esa época había en la isla 35.000 camas de hospitales, un promedio de una cama por cada 190 habitantes, cifra que excedía la meta de los países desarrollados de esa época de 200 personas por cama de hospital. En 1960, Estados Unidos tenía una cama de hospital por cada 109 habitantes. Con respecto a la educación, Cuba tenía 3 universidades financiadas por el gobierno y otras 3 de carácter privado. La matrícula de las universidades bajo el control del gobierno era de 20.000 estudiantes. Había 900 escuelas privadas oficialmente reconocidas, incluyendo las 3 universidades privadas, con una matrícula total que superaba los 100.000 estudiantes. El sistema de educación pública contaba con 25.000 maestros y el de la educación privada contaba con 3.500. En 1898, Cuba es invadida por los Estados Unidos, sacando a los españoles fuera de la isla, y la ocuparán militarmente 4 años. A esto se sucederá una serie de dictaduras y presidentes que acabará en 1944, cuando en este país se impone la corrupción, con la consecuencia de atraer a la mafia norteamericana. En el año 1952 se organizaron unas elecciones para elegir gobierno en la isla. Uno de los candidatos era Fulgencio Batista. Este era militar y poco antes de las elecciones, presionado por los Estados Unidos, sacó el ejército a la calle en un golpe de Estado, tomando así el poder. Su dictadura se caracterizó por la corrupción y el amiguismo, además de las represiones a los opositores. En 1953, un joven llamado Fidel Castro, junto con su hermano Raúl Castro y un centenar de revolucionarios, intentaron tomar el cuartel militar de la Moncada, pero fracasaron con grandes bajas. Fue detenido más tarde junto con su hermano y puestos en prisión durante casi 2 años. Fueron liberados tras una amnistía del gobierno de Batista. El 1 de enero de 1959, con Batista ya huido del país, se dio por finalizada la revolución. Las personas en La Habana salieron a las calles para celebrar el triunfo de esta. En un primer momento, Estados Unidos no pensaba que el cambio de Estado fuera un problema, pues no sabían que el carácter de dicha lucha era de pensamiento socialista. Finalmente, rompieron los tratos con el país caribeño y se inició una larga etapa con bloqueos, intentos de invasión y asesinato. Tras la lucha armada, Cuba comenzó una serie de reformas sociales en las que se construyeron escuelas, hospitales y se alfabetizó la población. En los años siguientes, líderes de la revolución desaparecieron de la escena de la isla. Primero Camilo Cienfuegos, que murió en un accidente aéreo, y más tarde Ernesto Guevara, alias El Che,
Viajó a diversos países para proseguir su lucha armada, siendo fusilado en 1967 por el ejército boliviano. El régimen cubano ha creado numerosas polémicas en cuanto a su ideología y su política. La revolución ha triunfado. Fue el comienzo de un ideal construido sobre los principios de igualdad de clases, reparto de bienes y justicia social. 50 años más tarde, ¿qué queda en la sociedad cubana? 50 años después del triunfo de una revolución que cambió su historia, los cubanos están divididos. Ideológicamente, son muchos los detractores y también los defensores del régimen comunista, pero sobre todo económicamente. La división de clases es patente en la Cuba actual y se agrupa en dos categorías bien definidas: los que tienen acceso a la divisa y los que no, o, de forma más gráfica, los que trabajan cerca del turista o tienen familia en el extranjero que les aprovisione, y los que deben vivir de su trabajo. Un trabajo que les deja una media de 408 pesos cubanos al mes, equivalentes a unos 12 euros en promedio. Los primeros se parapetan tras televisores, DVDs, MP3 y ordenadores, auténticos objetos de culto desde que el gobierno liberase su venta a comienzos del 2008. Los segundos hacen cuentas para adquirir productos de primera necesidad y casi nunca les alcanza. Teniendo en cuenta el salario, son muchos los cubanos que prefieren no trabajar. El 20% de la población de La Habana está desempleada y optan por buscar el dinero del turista.